Había pasado las últimas 27 horas cambiando de avión y esperando en aeropuertos. Estaba exhausto y ansiaba acomodarme para una ducha y una comida decente en mi hotel. Era académico, ¿sabe? Profesor de geología en la Universidad de Carolina del Norte, para ser preciso. Era uno de los mejores en mi campo, y me arrastraban por todo el planeta como un asistente de posgrado obligado a hacer recados. Todo esto era para ayudar a un amigo cercano a pagarle un favor. Me había dado poca información sobre sus actividades y, francamente, estaba bastante perturbado. Pero acepté ir. Sin embargo, no acepté pasar hambre. Todo empezó 3 días antes. Estaba en Venezuela. Una importante empresa minera me había contratado para realizar prospecciones y localizar yacimientos de minerales preciosos. El contrato era de 5 años, con un salario de 6 cifras anuales y una bonificación por el descubrimiento de yacimientos importantes. Había vivido los últimos 18 meses rodeado de lujos, agasajado por ejecutivos que me veían como un billete a posibles billones de dólares en ganancias. No me importó, por supuesto. El caviar beluga, los mejores champanes y vinos, y las mujeres exóticas en mi vida eran parte del menú, y lo disfruté al máximo. Dormía profundamente entre mis sábanas de seda cuando oí el zumbido de mi móvil. Refunfuñé y lo tiré al suelo. Sonó 3 veces más desde un número bloqueado antes de que finalmente contestara. Me costó toda la energía levantar la cabeza de la almohada y murmurar un saludo, aunque fuera débil. ¿Qué? Mi boca seca me hizo decir las palabras con voz áspera, con los labios resecos. Dios mío, Mal. Eres tú. Suenas fatal. Reconocí al instante la voz de mi antiguo compañero de piso. Tony, eres tú. Espera un momento, ¿quieres? Me incorporé, con energía momentánea. El arrepentimiento siguió a esa decisión y me vi obligado a recostar la cabeza. La habitación seguía dando vueltas. Apoyé un pie en el frío suelo de madera para calmar el ritmo. Malakai, me alegra oír tu voz. ¿Cómo está Caracas? Calentito. Con un paisaje de calidad. Miré por encima del hombro a la mujer voluptuosa que yacía desnuda al otro lado de la cama. ¿Cómo se llamaba? ¿Verónica? ¿Valerie? ¿Chloe? Eso era. No lo era. Malakai, necesito un favor. Uno grande. ¿Qué tan apegado estás a esos mineros? Podía percibir la urgencia en su voz. Antonio Vanilla Cortez fue mi mejor amigo durante 25 años. Nos conocimos en primer año en la UNC y seguimos juntos durante todo el posgrado. Fue arqueólogo en el Museo de Historia de Raleigh, pero llevaba años excavando. Ya no tenía ni idea de a qué se dedicaba. Puedo irme una semana si lo necesito. ¿De qué se trata esto? Hemos encontrado algo en Irak, Mal. Algo grande. Innovador. Revolucionario. Pero necesito tu ayuda para confirmarlo. Eres el único hombre en quien confío para el trabajo. Si puedes mantener una autorización de seguridad. La sinceridad con la que dijo esas palabras me conmovió profundamente. Oye, a los venezolanos no les gustan mucho los estadounidenses ahora mismo. Estoy muy controlado. No sé si sería lo más seguro. Podemos pagarte $500,000 por una consultoría, si puedes llegar antes del viernes, dijo Tony con sequedad. Podía percibir la decepción en su voz, pero no tenía fuerzas para discutirlo. Haré la maleta. Nos vemos el viernes, viejo amigo. Así terminó la conversación telefónica. Lo que siguió fue un torrente interminable de correos electrónicos y acuerdos de confidencialidad que seguramente violaría a capa y espada al mejor postor, si me daban de beber. Me obligaron a volar en clase turista, estrellado contra la ventanilla por una madre que hablaba sin parar de sus hijos, en español, con alguien a quien no me importaba escuchar. Dejé mis auriculares en mi villa. Sin embargo, el dolor de cabeza llegó para el vuelo. Cuando aterrizamos en Ciudad de México, pensé en una habitación de hotel, pero mi escala no lo permitió. Un retraso de 6 horas me obligó a quedarme en el avión. Nos trasladamos a un avión más grande y aterrizamos en Alemania esa misma noche. 2 hombres corpulentos con uniforme militar me recogieron y me subieron bruscamente a una camioneta. Me llevaron a la base aérea de Ramstein y me metieron a empujones en un avión de carga de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sin hacer ruido. Sin beber, la ansiedad me dominó durante el vuelo y vomité varias veces antes de desmayarme de agotamiento. Aterrizamos a la mañana siguiente en Irak. El desayuno me pareció absolutamente deficiente. Tras 40 minutos de viaje, llegué a mi hotel para pasar la noche, una pequeña instalación militar. Casi me caigo del estrecho coche al aparcar en el cemento.
Un hombre alto y delgado, con el pelo negro excesivamente engominado, se acercó con un traje azul marino de confección y corbata marrón. Una amplia sonrisa dejaba ver una dentadura perfectamente recta. Su piel, uniformemente bronceada y sin imperfecciones, contrastaba con la camisa blanca que llevaba debajo. Sus profundos ojos marrones se iluminaron al verme. Intenté enderezarme, pero la espalda y las rodillas no me lo permitieron. Hacía un calor sofocante, pero él no parecía afectado en lo más mínimo. Tony, podrías haber enviado un coche a buscarme. ¿Y qué pasa con los billetes de avión en clase turista? Quéjate, quéjate. Mírate, pareces un viejo. Casi te estás cayendo a pedazos. Soltó una risita que interpreté como sarcástica. ¿Tengo que llamar al autobús de las travesuras? La vida adinerada te ha vuelto un poco blando, Malakai. Ese es el Dr. Malakai. ¿Y qué pasa, Tony? ¿Encontraste la colección de discos de Cortez en la selva? La sonrisa de Tony se desvaneció. Su mirada se movió de un lado a otro, y luego volvió a fijarse en mí. No estoy aquí, dijo mientras me entregaba un paquete grueso en un sobremanila. Lee esto. Luego descansa un poco. Te recogeré mañana después del desayuno. Mantente alerta, Malakai. Parece que bebes demasiado. Lo ignoré y le pedí que se quedara a cenar. Después de un momento, se negó y se fue en una camioneta plateada. Me registré en mis habitaciones y encontré mi tan ansiada ducha. Una buena cena y 18 cócteles de las botellas de vodka que metí en mis maletas me llevaron a un sueño profundo. Solo una buena noche de descanso, y habré comenzado bien el día. Puse una alarma para las 6 a.m. y me serví una copa antes de acostarme en la cama con mi traje. A las 4:45 a.m., me desperté empapado en sudor frío y vomité en la papelera. Tony me recibió en la entrada. Eran las 9 de la mañana y ya hacía 38 grados. Se rió sin parar de mi estado y me puso una botella de agua en la mano. Preguntó por el desayuno, pero le dije que me sentía mal. Tomé un muffin y decidí irme. Al salir, vi que venía en una Suburban negra, demasiado grande. ¿Qué te parece esto, Dr. Malakai Andrew Millian III? El sarcasmo era prácticamente palpable mientras recitaba cada sílaba con un tono caricaturesco y enunciado. Observé el coche por encima de la montura de mis gafas de sol un momento antes de reajustármelas. Bien, dije con timidez y entré por la puerta abierta. Tony no habló mucho. Mantenía la vista fija en su tableta mientras pasaba las pantallas. Vacié el agua y eché un vistazo al interior de la camioneta. Aquí no hay alcohol, mal. Es un país musulmán. Solo agua. Creo que hay una Pepsi en el compartimento más cercano a ti. Tony ni siquiera levantó la vista de su trabajo. Abrí la lata y di un largo trago antes de apoyar la lata de aluminio helada en mi sien. Tony negó levemente con la cabeza, pero no dijo nada. Un viaje en coche de 90 minutos nos adentró en el desierto. Los interminables montones de arena me relajaban y me despertaban un poco de la resaca. La camioneta se desvió de la carretera principal y entró en un camino de tierra. Ya llegamos, dijo Tony al cruzar un puente de madera cerca de un largo río muerto. Bienvenidos al Proyecto Colmillo, dijo Tony con naturalidad. Un enorme yacimiento arqueológico se extendía ante nosotros. Con una superficie de al menos 2 kilómetros cuadrados, la arena había sido despejada hasta la roca para dar espacio a la maquinaria pesada esparcida por todas partes. Remolques y construcciones improvisadas se apiñaban contra una interminable pared de dunas a la derecha de la entrada. A la izquierda, se erigía la carpa blanca más grande que jamás había visto. Parecía la cúpula inflada de un estadio de fútbol, de unos 90 metros de ancho y 15 de alto. En el centro, justo detrás de esas estructuras, se cavó un pozo. Un polvo anaranjado ascendía en columnas desde el pozo mientras los equipos excavaban a gran profundidad. Esto no es lo que esperaba. ¿Qué esperabas exactamente? No es una villa junto a la playa, pero está bien para la gente común. La sonrisa tímida de Tony me enojó por alguna razón. Di otro trago a mi Pepsi, pero no dije nada mientras aparcábamos. La puerta principal del edificio de oficinas se abrió y salió la mujer más guapa que había visto en mi vida. Su uniforme de la Fuerza Aérea, clase A, era profesional, pero los pantalones azul marino a medida sobre sus piernas tonificadas dejaban poco a la imaginación. Llevaba premios pegados en el lado izquierdo de la chaqueta. Tony y yo salimos del coche y él se dirigió a su encuentro a mitad del aparcamiento de hormigón. Abrazó a Tony con ternura e intercambiaron un cálido saludo antes de que se volviera hacia mí.
Me quedé completamente perdido mientras miraba su piel color caramelo y sus ojos color miel claro. Llevaba el pelo alisado recogido en un moño para que el pelo negro rojizo no le cayera del cuello. ¿Está bien, Dr. Macmillan? La voz de la mujer me sacó de mi trance cuando me di cuenta de que me había hablado varias veces. ¿Qué? Ya parecía irritada. Mal comienzo. Le dije bienvenido al infierno, doctor. ¿Qué tal el vuelo? Oh, bien. Estuvo bien. Te ves muy bien. Todo esto es bonito. Eso fue lo mejor que pude decir. Creo que parte de mi alma murió allí mismo, en el suelo, bajo el calor abrasador. Me miró fijamente y casi pude oír su voz interior llamándome imbécil. Tony se llevó la mano a la cara por encima del hombro y se frotó la frente. Correcto. Soy el mayor Jordan Broadhurst, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Síganme, por favor, caballeros. Se dio la vuelta y regresó a las instalaciones mientras Tony apenas contenía la risa. Muy suave, de verdad, susurró mientras escaneaba su credencial y entramos en el edificio de oficinas temporal. Reunión informativa en 10 minutos, caballeros. Sala de conferencias principal. Doctor Cortez, asegúrese de que no se pierda, dijo el mayor. No pude evitar mirarla mientras caminaba por el pasillo y se perdía de vista. Tony me condujo a su espaciosa y bien amueblada oficina. Se sentó en su escritorio y comenzó a iniciar sesión en su computadora. Había varios artículos esparcidos sobre el escritorio. ¿Por qué está el ejército estadounidense en una excavación? ¿Y para qué necesita el gobierno a un arqueólogo? ¿Y por qué es tan buena esa chica de la Fuerza Aérea? Tantas preguntas. El gobierno siempre necesita un buen arqueólogo. Pasé una semana con el Arca de la Alianza, ¿sabes? Te sorprendería lo que encontramos enterrado en los rincones más oscuros del mundo. Aunque sonreía, lo dijo con tanta seriedad que no supe si bromeaba o no. Hice un gesto hacia una estatua deformada de lagarto al lado de su escritorio y la recogí. Un hexágono teñido de cobre se asentaba en su frente. Una daga yacía junto a ella, hecha de una piedra negra reflectante. Probablemente obsidiana, pensé. El mango estaba tallado con la imagen de una serpiente. Parecía estar hecho de hueso. Supongo que tus últimos trofeos saqueados. Una serpiente envuelta en cuerda de esclavitud. ¿De dónde salió esto? Mientras lo giraba en mi mano, noté lo cálido que estaba. El calor parecía irradiar hacia afuera desde el interior. Creí oír un breve susurro detrás de mí, pero mis reflejos eran tan lentos que apenas lo registré debido a la resaca. Me dije a mí mismo que podría ser el aire acondicionado encendiéndose y lo ignoré. Recuperado, no saqueado. Y, para ser sincero, no estoy del todo seguro. Sumerio, creo. Una especie de deidad serpiente alada. Único. Lo conseguí de un comerciante beduino cerca de la frontera con Irán. Emite su propio campo electromagnético y es ligeramente radiactivo. Se rió mientras lo volvía a sentar rápidamente. Tranquilo. Es inofensivo. Aunque, si se acerca demasiado, la computadora se vuelve un poco loca. Tiene una placa de corbonita en la cabeza. También está en el mango de ese cuchillo. Los ojos de la serpiente están hechos de virutas de corbonita. El corazón me dio un vuelco. Solo hemos encontrado 29 gramos de este material en todo el planeta. La corbonita es el conductor más potente jamás descubierto. Es maleable, pero increíblemente resistente al calor. Sus propiedades son inauditas. ¿Por qué alguien la pondría en una estatua de serpiente voladora? Tiene miles de años, Malakai. Probablemente no sabían qué era. Los glifos grabados en la estatua también son extraños. Algunos símbolos son cuneiformes, pero de los demás, ni idea. No lo puedo creer. Corbonita. Es increíble, observé la estatua con renovado aprecio. No has dicho nada sobre ser tú quien descubrió la corbonita desde que lo mencioné. ¿No te encuentras bien hoy? Le sonreí ampliamente a Tony. No pensé que me correspondiera presumir de mis descubrimientos con mi mejor amigo en su obra. Es la primera vez que lo haces. La estatua tiene otras propiedades curiosas. ¿Cómo que, Tony? Te susurra en la oscuridad. Libérame, aliméntame, suéltame. Gruñí con mi mejor voz de Gollum y me reí tanto que me volvió la cabeza. Tony no. Algo así, sí. Tony no sonrió. No se movió. Parecía que ni siquiera respiraba. Simplemente, me miró fijamente. La frialdad en sus ojos era antinatural. Todo aquello me puso nervioso. Vi que había estado revisando una foto de lo que parecía un colmillo de elefante en su ordenador.
Quise preguntarle al respecto, pero sus ojos se clavaron en mí y me hicieron tragarme la pregunta. Finalmente, volvió a hablar para romper la tensión. Vamos, es hora de que entiendas por qué estás aquí. Abrí otra Pepsi al entrar en una sala de conferencias. 18 sillas rodeaban una mesa de madera con una gran pantalla de proyección en la pared del fondo. Cerca había un portátil y una tableta en la mesa frente a cada silla. Me dejé caer en una silla acolchada, bebí directamente de la lata y me apoyé el vaso de hielo en la frente mientras Tony hablaba con la mayor Broadhurst. De vez en cuando me miraba y fruncía el ceño antes de retomar su acalorada conversación. Ya la he jodido, pensé. He avergonzado a mi amigo, y se ha llevado todas las críticas. La puerta se abrió de golpe y una docena de hombres y mujeres trajeados entraron en la sala. Me incorporé e intenté parecer profesional. Tony acercó la silla a mi lado mientras la mayor cogía una tableta. Buenos días. Espero que todos estén descansados y listos para partir. Hoy es un día importante para nosotros. El Dr. McMillan ha volado desde Venezuela para estar con nosotros. Es considerado uno de los mejores geólogos del planeta, si no el mejor. Doctor, ¿tuvo oportunidad de leer su paquete? Abrí la boca y la volví a cerrar sin decir palabra. Su ira prácticamente me recorrió todo el cuerpo. Frunció los labios, mantuvo la calma y reorientó su rumbo. Pongámonos al día con el Dr. McMillan, ¿de acuerdo? Hace 7 meses, un satélite estadounidense sobrevoló la zona buscando un avión de carga turco que se estrelló en lo profundo del desierto sin transpondedor. El satélite encontró el avión, pero durante la recuperación, descubrió algo nunca antes visto. La Fuerza Aérea encargó a mi unidad que usara un satélite avanzado para escanear el área alrededor del lugar del accidente. Escaneos posteriores nos hicieron comprender que necesitábamos construir estas instalaciones para establecer una base de operaciones permanente para el estudio. Estoy aquí como enlace estadounidense con el gobierno iraquí y experto en tecnología. Listo, les ahorré 3 horas. Ya me puse al día, no estuvo tan mal, sonreí débilmente ante mi propio chiste y miré a mi alrededor. Nadie me devolvió la sonrisa. Me ajusté la corbata y me hundí un poco más en la silla. El mayor Broadhurst continuó. Dr. McMillan, ¿podría echarle un vistazo a su tableta, por favor? Encendí la tableta y abrí el único archivo que había en el escritorio. Casi escupí refresco en la pantalla. Como pueden ver en las imágenes, el sitio es enorme. La superficie total del edificio mide 380 metros de largo por 480 metros de ancho, formando un rectángulo, y 150 metros de alto, con una subestructura de 30 metros de alto en la parte superior, para un total de 180 metros de altura. Para quienes lleven la cuenta, es un tamaño enorme. El objeto anómalo en la parte superior se encuentra dentro de lo que parece ser un templo o santuario, y tiene aproximadamente 22 metros de diámetro. Creemos que la anomalía fue hecha, esto es Corbonita, exclamé. La mayor parecía molesta. Disculpe, pero la señal electromagnética es nítida. Es increíble. Han encontrado un depósito del metal más raro del sistema solar. ¿Qué es esto que lo rodea? Señalé el edificio geométrico que había descrito y giré mi tableta para mirarla. Era un cuadrado con una gran mancha en el centro. Ese es el figurat más grande jamás encontrado, Dr. McMillan. Las palabras del mayor Broadhurst quedaron suspendidas en el aire por un momento. Eso es imposible. ¿Cómo se hizo esto? ¿Quién pudo haberlo hecho? Es por eso que ustedes dos están aquí, doctor, para ayudarnos a descubrir por qué uno de los edificios más antiguos jamás construidos por la humanidad, perdido durante Dios sabe cuántos años en el desierto, está construido alrededor de un meteorito hecho del elemento más raro conocido en el sistema solar. Tony se inclinó hacia mí. Te dije que no bebieras anoche, mal. Caminé por un pequeño pasillo junto a Tony mientras miraba imagen tras imagen. Increíble, simplemente increíble, repetí. Podría quedarme mirándolos todo el día. O toda la noche, por así decirlo. Estaban en tu mochila, dijo Tony. Un equipo de trabajadores lleva 5 meses removiendo la tierra alrededor del figurat. La zona sigue siendo increíblemente peligrosa, y hemos sufrido 2 tormentas de arena desde que comenzó la excavación. Ha sido un proceso muy lento. Pero la construcción es una maravilla de la ingeniería. ¿Cuándo podré verlo? Me sentí como un colegial ansioso. Me refiero a la Corbonita. No me interesa jugar con tus bloques. Las aplicaciones son ilimitadas. Si este meteorito es sólido, vale, decenas de miles de millones. Quizás más si hay postores. Sí. Dinero.
No el hallazgo arqueológico. No las implicaciones de un zigurat gigantesco, perdido en el tiempo. Construido por una civilización antigua. Es dinero. Le lancé a Tony una mirada de disculpa, y él suavizó el tono. Suspiró y continuó. Podemos bajar en un momento. Necesito algo de mi oficina. Necesitas cambiarte. Esa chaqueta no te sentará bien con el calor, amigo. Tenemos equipo de excavación de repuesto en el vestuario de ahí mismo. Señaló la habitación justo al otro lado del pasillo. Una pirámide. Eso explica por qué te sacaron de tus rocas en Turquía. Zigurat. No es una pirámide. Son dos cosas distintas. Tony entró en su oficina. Salí con mi camiseta marrón y mis viejos vaqueros usados. Tony aún no había terminado. Lo oí murmurar algo a través de la puerta. ¿De verdad me había dejado afuera para hacer una llamada? 2 minutos después, volvió a salir, cerró la puerta con llave. Llevaba un traje de safari y un sombrero. Sudaba visiblemente. ¿Estás bien, amigo? ¿Te pareces a mí después de una mala noche de fiesta?, dije con la mayor desenfado posible. Su turno fue tan repentino que me preocupé. Bien. Bien. Solo sentía un poco de calor en la oficina. Se ajustó la correa del sombrero y salimos de la oficina hacia el calor abrasador del desierto iraquí. Caminamos la corta distancia hasta el hoyo excavado en la arena. Tony recuperó un poco la compostura al acercarnos. La mayor Broadhurst se había cambiado el uniforme por una camisa caqui abotonada y pantalones cargo, con botas de combate color canela desgastadas a juego. Su arma estaba apoyada contra su muslo derecho en una funda de cuero marrón oscuro que hacía juego con el gran sombrero fedora marrón, doblado por la ala. Sonreía orgullosa con los puños en las caderas, de pie cerca del borde del hoyo. Tenía los bíceps flexionados y su piel morena brillaba por la crema solar. Todo el atuendo me recordó vagamente a Indiana Jones. Estaba totalmente hipnotizado. Es hora de su tour de 5 centavos, chicos. Su entusiasmo era contagioso. Mi resaca se alivió un poco solo con su energía. Miré por la borda y me quedé asombrado. El zigurat, un templo monstruoso del mundo antiguo, estaba casi completamente excavado. Las tallas ornamentadas y los pilares colosales que bordeaban las paredes estaban tan bien conservados que cualquiera habría pensado que era de construcción reciente. Todo está construido directamente sobre la roca madre. Eso significa que los más de 150 metros de arena que lo cubren se han movido con el tiempo. Pero hay poca o ninguna corrosión o degradación en los muros exteriores y las obras de arte. Es casi como si el zigurat hubiera quedado enterrado nada más construirse. Nos mostró un ascensor estrecho y destartalado que parecía poco más que una jaula para tiburones en un sistema de poleas. El viaje fue accidentado, y recé un Ave María en 2 ocasiones distintas cuando pensé que todo se iba a derrumbar. No había rezado un Ave María desde que murió mi abuela. ¿Qué me pasaba hoy? Salí agradecida a la piedra caliza y observé la excavación. Había tiendas de campaña por el terreno y trabajadores locales recogían arena a carretillazos de las puertas y ventanas expuestas en la base. Vi una nevera portátil grande y bebí con avidez 2 botellas de agua. Tony sacó una botella grande de su mochila y bebió un sorbo. Los lugareños me miraron con enojo. Me di cuenta demasiado tarde de que había cometido una metedura de pata. De pie en la base, me quedé realmente asombrado por el tamaño de la estructura. Era como si un centro comercial de arenisca y granito fuera tan alto como un rascacielos. ¿Cómo está tu cardio, Mal? Estaré bien. Parece pan comido. Solo por curiosidad, ¿cuántos escalones hay para llegar arriba? El mayor Broadhurst respondió, para mi disgusto, poco menos de 3000. Las escaleras serpentean alrededor del zigurat hacia varias plataformas. Tardaré unos 20 minutos en llegar a la cima. La miré con terror absoluto. Aún no hemos terminado de excavar la escalera ceremonial. No estará terminada hasta el martes. Calienta, doctora. La mayor me dio una palmadita en el hombro y comenzó a subir. Rápidamente nos adelantó a ambos y esperó en el primer rellano. Seguimos la superestructura de escalera de caracol tras escalera de caracol. Se enroscaba en habitaciones y antecámaras. Glifos y letras en idiomas que no pude identificar cubrían cada centímetro cuadrado de las paredes de cada habitación por la que pasábamos. Estaba fascinado. Pero Tony y la mayor Broadhurst siguieron adelante, indiferentes como pueden serlo ante la historia épica cincelada en las paredes ante nosotros. Para cuando llegamos a la cima, me sentía completamente exhausto. Quería vomitar, pero ni siquiera tenía suficiente líquido en el estómago para vomitar.
Tony me dio su botella de agua y tomé un sorbo agradecido. Deberías hacer más cardio. Vamos. Tu roca está justo aquí. El mayor Broadhurst se giró y miré hacia arriba. El gigantesco templo se alzaba 30 metros por encima del zigurat. Arcos formaban aberturas de 4 metros y medio, 6 a cada lado, que nos invitaban a entrar en el santuario interior. Pinturas de dioses y monstruos se alzaban sobre nosotros desde el suelo hasta el techo. Toda la sala estaba iluminada por un suave y cálido resplandor amarillo. Pude ver un terror sobrenatural con tentáculos arrasando ciudades y devorando personas por miles. Vi a guerreros de antaño luchar contra horrores gigantescos con forma de pájaro. Una monstruosa criatura del abismo, un leviatán de proporciones impías, arrasó un hermoso pueblo costero con impunidad, mientras un espectador superviviente observaba la devastación desde una colina. Una poderosa ciudad, con vastos templos y anillos de acueductos, fue destruida por un maremoto provocado por la ira de un furioso dios del océano. Cada cuadro venía acompañado de texto, línea tras línea, en un idioma que hacía tiempo que no conocía y que me era completamente ajeno. Era sobrecogedor. ¿Sigues pensando en tu metal brillante, Malakai? Tony se acercó a mí y me agarró del hombro. Este es el mayor hallazgo arqueológico desde el Rey Tut. Fue entonces cuando me di cuenta de que las torres de luz y los generadores cercanos no estaban encendidos. Todo el santuario estaba iluminado por algo, la corbonita. Parecía brillar, como si produjera luz propia desde dentro. Un repentino estallido de luz nos cegó a todos momentáneamente. El mayor Broadhurst respondió a mi pregunta antes de que la hiciera. A veces pasa eso cuando entra mucha gente. No sé por qué. La miré por primera vez con atención. La gigantesca bola de mineral metálico se encontraba en el centro de la habitación y nos empequeñecía a todos. Era aproximadamente esférica, con una carcasa lisa que solo presentaba pequeños arañazos y hendiduras. Cáscara, como un huevo, ¿Qué fue eso, Mal? Preguntó Tony mientras volvía a la realidad. Nada. Supongo que solo pensaba en voz alta. Volviendo a mirar las pinturas que cubrían las paredes de piedra, vi una en la pared más alejada que me llamó la atención. Me acerqué y la observé. La obra estaba tallada en la pared en lugar de pintada. Parecía mucho más antigua que las demás. Estaba toscamente cincelada en la pared en lugar de estar pintada con profusión. Me dio escalofríos que me recorrieron la espalda, y que se extendieron por mis brazos y piernas en oleadas. Representaba una criatura abominable y aterradora, una masa indescriptible de púas y líneas con un único ojo rasgado en el centro. Estaba rodeada de otros objetos. Parecían simplemente anillos. Anillos apilados siendo devorados por esta criatura. La abominación estaba herida, dejando una estela verde sobre el fondo negro de la obra. No se encontraba en un frondoso bosque ni en una ciudad costera representada en las intrincadas pinturas que la rodeaban. El fondo era simplemente negro. Era un espacio vacío confuso con algún que otro punto blanco, amarillo o rojo. La criatura fue perseguida por sus atacantes hasta que finalmente la pintura terminó con ella atada con cadenas mientras humanos insignificantes y diminutos observaban. ¿No es espectacular? La voz de Tony resonó profundamente en la gigantesca cámara. Tony, ¿qué son estas cosas? Estos anillos. Ángeles, dijo Tony. Lo miré fijamente. ¿Ángeles? En sus representaciones antiguas, los ángeles no eran pequeños bebés regordetes con halos, Malakai. Eran mensajeros aterradores y guerreros poderosos. A menudo se les representaba como anillos concéntricos apilados con ojos, fuego y espadas. Recuerdo la escuela dominical, Tony. Esto es antiguo. Muy antiguo. ¿Qué hace con la corbonita? No tiene sentido. Este templo debería ser 3 o 4 mil años anterior a cualquier arte de ángeles judeocristianos. Una sombra se movió sobre las tallas. Caballeros, su atención, por favor. La voz del mayor Broadhurst tenía más que un atisbo de estrés. Algo se movía dentro de la corbonita. Un profundo estruendo sacudió el santuario y nos cayó encima una lluvia de polvo. Una voz nos habló desde ninguna parte, pero aparentemente desde todas partes. Era lenta, débil y dolorosa. Por fin, he estado preso aquí, tanto tiempo. Y tú has traído mi salvación. ¿Cómo? Eso es inglés, balbuceé. La voz parecía retumbar en mi cabeza, una y otra vez, hasta volverse dolorosa. Solo pude caer de rodillas al perder el equilibrio y las palabras prácticamente me golpearon el cráneo. Vi imágenes desfilar ante mis ojos.
Escenas de un hermoso y exuberante paisaje en llamas, y un caudaloso río seco al evaporarse. Nubes que llovían fuego infernal sobre todo lo que había abajo. Una montaña expulsaba ceniza volcánica y vapor mientras el sol se envolvía en un manto de oscuridad. No, no era un sol. Era un ojo. Un ojo gigante, sin párpados, se alzaba sobre el planeta. Nubes oscuras de ceniza flotaban junto a la hendidura felina, palideciendo en comparación. Podía oír el ojo hablar, como un dios maligno proclamando su evangelio, pero no podía entenderlo en absoluto. La palabra salvación se repetía una y otra vez en mi cabeza. Finalmente me liberé del sueño febril y recuperé el sentido. Levanté la vista desde mi posición de rodillas y vi a Tony inmóvil. Era como si no le hubiera afectado en absoluto. Tony, ¿tú también oyes eso? Lo oigo en español, dijo Tony con voz neutra. Su voz sonaba distorsionada, como si estuviera aturdido. Mayor. No importa. La roca está hablando. Es hora de irnos. Parecía aprensiva, y su postura demostraba que estaba lista para actuar en cualquier momento. Era una mujer de acción. Mientras tanto, yo estaba prácticamente inválida en el suelo. La voz volvió a sonar. Era suave y cariñosa, pero aún débil. Me encontraste, después de tanto tiempo. Te estaré eternamente agradecido. Sentí como si casi pudiera ver una forma moverse dentro de la corbonita. Tony habló, mucho más valiente de lo que yo me sentí en ese momento. ¿Quién nos habla? ¿Tienes algún nombre? ¿Qué es un nombre, sino algo dado por otros? Una vez tuve muchos nombres, recitó varios, cada uno con una respiración larga y trabajosa antes del siguiente. Alakul, Asak la llama interminable, Zagonax, Samael, segador de penas, una vez fui el poderoso devorador de mundos, una respiración profunda, áspera y trabajosa. Pero ahora solo soy, el oculto. Un profundo temblor sacudió el suelo. Fascinante, dijo Tony mientras daba un paso hacia la piedra. Disculpen, gente. La roca dijo que es el devorador de mundos. ¿Por qué intentan hablar con él? Me voy. Vamos. Por favor, no me dejes aquí. Ha pasado demasiado tiempo, me puse de pie y me retiré con el mayor Broadhurst mientras los temblores en el santuario se intensificaban. Tony, es hora de irnos, amigo. Pero no se movió. Se quedó allí, en trance. Caminó lentamente hacia la piedra y metió la mano en su morral. Doctor Cortez. Gritó el mayor. Tony se giró para revelar la daga de obsidiana en su mano derecha. En la izquierda, aferraba la estatua de piedra de la serpiente de su oficina. Usó la hoja del extremo para rasgarse la camisa. La arrojó a un lado. Tenía filas de texto tatuadas en los brazos desde el hombro hasta la muñeca. Un ojo de gato verde ocupaba la mayor parte de su espalda, rodeado de anillos de llamas ardientes. Se giró para mirarnos. La sangre le emanaba de los ojos. Su pecho era una montaña de cicatrices, laceraciones tras laceraciones, formando una macabra muestra de automutilación. Se abrió el pecho con la daga y la sangre brotó a borbotones de la herida. ¿Qué demonios, Tony? Intenté correr hacia él, pero el mayor Broadhurst me arrastró del brazo a la fuerza, alejándome de él y llevándome hacia el arco abierto más cercano. Salvación, dijo Tony mientras acercaba la estatua a la herida que sangraba en el pecho. La sangre la cubría y la corbonita brillaba suave y firmemente. Levantó el brazo y clavó el cuchillo en el caparazón. Dios mío, susurré en voz baja. Es un huevo. Se rompió como un cristal y una aspiradora absorbió el aire de la habitación. Todos fuimos arrastrados al suelo. Una pausa silenciosa, luego una explosión envió pequeños fragmentos de corbonita en todas direcciones. La arena y los escombros se asentaron mientras me arrastraba a gatas hacia el cuerpo que tenía delante. El cadáver sin vida de Tony estaba destrozado. Le faltaba el brazo derecho del codo para abajo. Ambos ojos estaban llenos de fragmentos metálicos. Un trozo de metralla de 1 metro le había penetrado el pecho y lo había ensartado. Estaba muerto, pero sonreía. Un pequeño hilillo de sangre corría por entre un hueco donde solían estar sus dientes hacia el suelo de piedra. El mayor Broadhurst se paró junto a mí y me ayudó a ponerme de pie. La visibilidad en la habitación era casi nula. Una voz retumbó en el cavernoso santuario. Era tan ensordecedora que podía oírla por encima del zumbido en mis oídos. Finalmente, me atreví a mirar atrás. Ojalá no lo hubiera hecho. Un ojo del tamaño de un coche me observaba desde la distancia. Una grotesca biomasa burbujeante de zarcillos carnosos se expandía desde la parte posterior del ojo verde sin párpado. De cada zarcillo se partía y brotaban otros nuevos, multiplicándose sin cesar.
Cuando cada uno alcanzaba un tamaño suficiente, se unían en una brutal y sangrienta fusión para formar zarcillos aún más grandes. Galones de sangre verde empapaban cada pared y superficie del santuario. Los zarcillos carnosos y rosados se entrelazaron en una enorme hebra y se estrellaron contra el suelo, con el globo ocular adherido al extremo como la cara de un gusano pálido. A la criatura le brotaron alas, garras y dientes. Cada forma parecía crecer, mutar y fusionarse con otras de su especie, solo para ser absorbida de nuevo por el cuerpo y formar una nueva y horrible forma de locomoción. La fina piel membranosa se partía y se rasgaba mientras el tejido muscular brotaba y se entrelazaba para formar una forma serpentina y musculosa. Tumores cancerosos se formaron y estallaron en segundos, revelando placas óseas de armadura. Un chillido atronador y 2 alas brotaron de la espalda y se expandieron rápidamente. Un chorro de sangre brotó de debajo del ojo mientras una mandíbula torturada y grotesca se formaba y extendía. El cuerpo finalmente creció hasta alcanzar el tamaño del ojo, que ahora parecía una colosal serpiente alada. Cada ala raspaba el techo de 30 pies y destrozaba la piedra al extenderse. La boca se abrió como una flor espantosa, 4 mandíbulas separadas, cada una con docenas de dientes romos y rechonchos. El orificio, que solo puedo describir vagamente como una garganta, expulsó una espuma que quemó la piedra al salpicar el suelo. El único ojo se asentaba en una vaina bulbosa en la parte superior del cráneo de 9 metros de la serpiente, al que ya no le quedaba piel para cubrirlo. La criatura se giró hacia nosotros y, en mi cabeza, pude oír la voz hablar de nuevo. La salvación ha llegado al fin. Un fuerte agarre en mi brazo izquierdo me sacó a la luz del día. La mayor me arrastró escaleras abajo de 3 en 3. Luché con todas mis fuerzas por seguir su ritmo. Las paredes del zigurat se estremecieron al rugir el suelo en protesta por la presencia de un mal ancestral, que había despertado de nuevo. El templo entero estalló en escombros. Una nube de polvo cayó en cascada por los lados del zigurat y nos envolvió por completo. Sin embargo, ella no se detuvo. Su férreo agarre en mi brazo me mantuvo en marcha. Mientras corríamos, podía oír la ráfaga de aire sobre nuestras cabezas y el ondulante murmullo de arena al alzar el vuelo de las imponentes alas. La verdad es que no tengo ni idea de cómo sobrevivimos al descenso. Deberíamos haber sido aplastados por las piedras o asfixiados por el polvo. En cambio, llegamos a la tierra estéril al pie del zigurat con relativa seguridad. Los trabajadores habían huido y la excavación estaba abandonada. Subimos en ascensor en completo silencio. Nos deslizamos lentamente por encima de la nube de polvo, atrapados en el pozo que rodeaba el zigurat. Al escapar a 300 pies de distancia, el sol se reflejaba en las ruinas. El templo había desaparecido. Los pilares estaban destrozados y casi una cuarta parte de la estructura estaba irreconociblemente dañada. Manchas de carbonita brillaban a la luz del sol en el suelo y alrededor del zigurat. La abominación había desaparecido. Cuando llegamos a nuestro campamento base, todo el edificio era un caos. La mayor Broadhurst hizo varias llamadas en voz baja y apresurada. Dijo algo sobre rastreo por radar y telemetría espacial, frases que no entendí. Mi cerebro ni siquiera podía comprender todo lo que había sucedido. Mi mejor amiga había muerto. Y esa cosa había estado en mi cabeza. A día de hoy, no tengo ni idea de dónde se ha ido. Espero, y rezo, que haya regresado al mundo infernal del que vino. Puedo decirte que dejé mi trabajo en mi empresa. No he bebido ni una gota de alcohol en 6 meses. He ido al gimnasio 4 días a la semana. No se me da bien el papel de damisela en apuros, y la mayor, o mejor dicho, coronel, me lo recuerda cada vez que hablamos. Quedo con ella para tomar un café mañana, lo cual es una mejora con respecto a todas las relaciones que he tenido en los últimos 5 años. Pero ya no duermo tanto como antes. Todavía oigo la voz en mi cabeza a veces. Todavía la veo en mis sueños. Puedo escuchar las palabras que la entidad me dijo en mi visión, mucho más claras. Soy yo quien envía la horda. Soy yo quien invoca la plaga. La muerte llega con alas veloces. La salvación está aquí.